Hola jóvenes, buenas noches. Hoy quiero presentar la última tarea, la última actividad que tenemos del semestre de la TAE. Como última actividad, porque prácticamente lo que nos queda es llevar a cabo la actividad integradora de nuestro módulo 2 y al final nuestro examen departamental. De una manera muy sencilla y muy práctica voy a explicar qué es lo que vamos a realizar en la semana 17, que es justamente la semana que continúa, y que tiene que ver con realizar una actividad donde pongamos en práctica lo que hemos aprendido. En la plataforma, que justamente ahorita la estoy viendo porque quiero trabajar los puntos específicos para que no se me vaya nada y ustedes tengan pues mejor explicada la actividad. Se llama la actividad propuestas ecológicas, es la actividad que está fechada para el domingo, la vamos a dejar para el domingo 17 de mayo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a tratar de recordar las estrategias que hemos trabajado para el aprendizaje de la educación ambiental y vas a tener la opción de elegir la que más te guste para realizar una actividad donde tú pongas en práctica esa estrategia. Hay una parte en la actividad donde necesitas regresar a tus actividades para que puedas tomar en cuenta una actividad y con esa base trabajar, pero también te pido que investigues sobre otras estrategias que ya no pudimos trabajar y que están establecidas aquí en la plataforma. Por ejemplo, dice tu actividad que se trata de recordar las diferentes estrategias educativas que hemos aprendido a lo largo del semestre para que realices propuestas ecológicas, es decir, vas a tratar de investigar de qué se trata cada estrategia que yo te estoy mencionando aquí, que no trabajamos o que incluso sí trabajamos pero que no lo hicimos específico en práctica de clase, como por ejemplo con las conferencias o el seminario, y tratar de visualizarlas como estrategias que tengan un impacto en cuanto a los temas ambientales o los temas en protección al medio ambiente. Y lo que queremos o lo que me gustaría que hicieras para lograr este objetivo de aprendizaje es que al investigarlas puedas reflexionar acerca de las ventajas y las desventajas que presenta la estrategia. ¿Para qué? Para que el día de mañana que tú puedas utilizar alguna o necesites utilizar alguna, pues tengas en consideración qué aspectos positivos o qué características positivas esa estrategia va a arrojarte a tu trabajo, al taller o a la conferencia o al seminario o a la práctica docente incluso que en algún futuro tú puedas llegar a hacer, y cuáles son esas, digámoslo así, como esas conclusiones o ese punto negativo que la estrategia te va a ofrecer. Entonces, aquí en la plataforma te hago una lista de las estrategias educativas y te pido que hables de las ventajas y desventajas. ¿Qué es lo que vas a hacer? Las vas a investigar y cuando conozcas de qué se trata la estrategia vas a pensar de una manera integral. Si por ejemplo estamos hablando de juegos interactivos, un juego interactivo es por ejemplo una ruleta o un cuestionario de una aplicación. Y entonces, ¿de qué se va a tratar ese cuestionario? Bueno, te tendré que preguntar algún tipo de con algún tipo de enfoque ambiental. A lo mejor tú realizas ese juego interactivo, una serie de preguntas para conocer mejor un ecosistema. Y entonces tú haces una serie de preguntas acerca del ecosistema del bosque, por ejemplo, y la persona que está en ese juego tendrá que contestar correctamente y tú diseñarás ese juego interactivo para que la respuesta, si es incorrecta, le diga por qué es incorrecta y cuál es la respuesta correcta, y que al final a lo mejor le genere una retroalimentación. A lo mejor tú has visto todas esas aplicaciones que habla de las capitales de un continente. Bueno, algo así, algo así quiero llegar. La cuestión es que tú tienes que pensar cuáles son las ventajas de un juego interactivo y cuáles son las desventajas. Ojo, para echarlos a andar en temas o en prácticas ambientales, ¿sí?
Todas estas estrategias tienen un impacto positivo en el aprendizaje de los demás, pero nosotros lo vamos a enfocar en el aprendizaje del medio ambiente, del entorno natural. Piensa entonces en esa estrategia al momento de enseñar sobre el medio ambiente. ¿Cuál sería su impacto positivo y cuál sería el impacto negativo? ¿Cuál es la ventaja y la desventaja? Y al final te pido, por favor, aquí en el último punto, que elijas uno y que menciones la actividad que realizaste y cuál fue el aprendizaje que adquiriste. Puedes, por ejemplo, elegir una estrategia que ya en anterioridad trabajamos, como puede ser la conferencia, el seminario, si no me equivoco, no alcanzamos a ver el taller, pero si gustas puede ser una de estas dos y si no, cualquiera de las que están aquí. Y que me hables de qué actividad realizaste, o en el dado caso de que no lo hiciste y eliges una de las que tenemos en la lista, entonces me digas qué actividad crees que se puede hacer con alguna de estas estrategias y qué aprendizaje sería el logrado. ¿Qué aprendizaje voy a lograr yo al utilizar, por ejemplo, un juego lúdico? ¿O qué aprendizaje obtuviste? ¿Con qué te quedaste de la práctica de conferencia o de seminario, si es la que quieres trabajar? ¿De acuerdo? Y bueno, al final te dejo una página de internet para que puedas consultar información acerca de lo que son algunas estrategias educativas. Nada más las menciono de una manera rápida para que lo puedas entender, para que puedas darte una idea más amplia sobre qué estrategias puedes trabajar. Juegos interactivos, juegos lúdicos, que tiene que ver con estos juegos que realizan los niños, donde además de aprender se divierten, donde a lo mejor tienen que correr o realizar un rally o simular que son un animal para entender el entorno de un animal, etcétera. Dibujos, que podemos entenderlo como mapas mentales, por ejemplo, el uso de revistas y su contenido. Ves que en algún momento a ti te hicieron, por ejemplo, llevar una revista a la primaria y en esa revista tenías que recortar palabras, letras para formar un texto, qué sé yo. Libros de texto, que sabemos que es una herramienta fundamental para nosotros hoy. De hecho, nosotros tenemos un manual. Páginas web que las dominamos. Los blogs, sería una buena idea que también tú pudieras crear tu propio blog ambiental, ¿por qué no? Los carteles, tú ya hiciste uno, que por cierto ahorita voy a hablar sobre esa actividad. Las visitas guiadas, tú tienes experiencia con la visita a Los Colomos, probablemente después en algún momento podamos hacer la visita que tenemos pendiente a Zacualco de Torres, pero las visitas guiadas son muy importantes porque pues prácticamente conocemos en el tiempo y en el espacio un objetivo y además un entorno que es fundamental en la cuestión determinante de la vida de los seres humanos. El entorno determina tanto las actividades como la alimentación, como la economía de un grupo de seres humanos que viven en un lugar. Eso lo vamos a ver en la actividad integradora. Los periódicos murales, que tienen toda esta parte organizada sobre una noticia o un tema en específico. Las fotografías, que son diferentes a los dibujos porque pues al final de cuentas la fotografía viene de ti, del instante que tú deseas captar o que alguien captó. Las ONGs, que son las organizaciones no gubernamentales, son una manera de aprender porque observamos toda la organización que puede llegar a tener la sociedad civil. De hecho, tú ya lo viste, ya lo estudiaste cuando trabajamos el tema de campañas ambientales. Las ONG son muy importantes hoy en día porque son específicamente la presencia de las personas comunes y corrientes que quieren hacer un cambio, que ya no se esperan a que el gobierno, las industrias o las empresas lo hagan, sino que se ponen a trabajar en pro de un objetivo que tienen en conjunto. Las ONG son estas comunidades de personas que se unen con un fin, y claro, este fin casi siempre o siempre es sin fines de lucro, es decir, no buscan una cuestión económica o no buscan que alguien los vea mejor que otros, o no buscan poder, buscan simplemente el objetivo que al final de cuentas es un objetivo de bien para la comunidad y para ellos mismos.
Los clubs, que son un poco parecidos a las ONGs, pero en este caso, por ejemplo, se llevan a cabo tareas en los clubs. ¿Has escuchado sobre los clubs de tareas? Bueno, es algo parecido. Las ONGs son organizaciones, es decir, llevan un conglomerado de actividades, un conglomerado de personas, se conocen, pasan el tiempo juntos, no son solo en determinado momento o en determinado tiempo. Los clubs sí, los clubs son, por ejemplo, sesiones de trabajo, una sesión al mes, una sesión a la semana, donde ciertas personas pueden asistir y se tocan temas y se van trabajando productos a partir de esos temas, etc. Y las misceláneas, que tienen que ver con esta parte mixta de trabajo. Puedes unir una fotografía con un dibujo, puedes unir un club con una ONG, puedes unir varias estrategias educativas y puedes formar una miscelánea de trabajo. A eso se refiere el título de miscelánea en cuanto a esta estrategia, perdón. Entonces, bueno, esta es la actividad que tenemos para este próximo domingo y de una vez me voy a pasar a platicar sobre la actividad integradora porque ya les había comentado que iba a hacerlo de una manera más específica. Antes de pasar a lo de la actividad integradora, quiero comentar también sobre las tareas, que justamente mañana vamos a tener una charla en una videoconferencia. Mañana nos vemos, quedamos, me parece, a las 11 de la mañana. La actividad integradora del módulo 2 tendrá que ser completamente diferente a lo que habíamos pensado, que era la práctica de campo, y lo que vamos a hacer esta vez, por esta cuestión de una emergencia sanitaria en nuestro país, es trabajar una actividad integradora de investigación. Lo mismo que íbamos a hacer en el lugar, lo vamos a hacer, pero tomando la ayuda de internet. Te voy a leer textual lo que dice la plataforma. Como sabes, no tuvimos la oportunidad de realizar nuestra práctica de campo, que representa la actividad integradora número 2, de tal manera que ahora realizaremos un ensayo donde se desarrollarán los objetivos de aprendizaje esperados, que son prácticamente que conozcas un lugar de nuestro estado donde se lleva a cabo el ecodesarrollo. Vamos explicando esta parte. ¿Cuál es el objetivo esperado? El objetivo esperado es que tú te vincules con las economías locales y te des cuenta que nuestro estado y todos los estados de nuestro país son capaces de producir sus propios artículos y generar su propia economía a partir de lo que el estado de una manera natural produce. El ecodesarrollo es esta perspectiva que tiene poco tiempo, 20 años de vida aproximadamente, y esta perspectiva habla de eso, buscar el desarrollo, que es el bienestar colectivo de una comunidad, un bienestar de vida de los que viven en un lugar, a partir de la ecología, es decir, a partir de lo que la naturaleza te puede proveer. En este caso vamos a trabajar Zacualco de Torres, porque Zacualco de Torres es un municipio muy particular en nuestro país, justamente en nuestro estado, porque Zacualco de Torres tiene un saber hacer. ¿Qué es el saber hacer? El saber hacer es una práctica que se realiza en un lugar y que va pasando de generación en generación. La práctica que realizan las personas que viven en Zacualco de Torres es la creación de los famosos equipales. Los equipales son estos asientos de cuero que son muy cómodos, así muy grandes, y que los puedes ver sobre todo aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, en Tlaquepaque, en este lugar llamado El Parián, o en algún restaurante campestre. Incluso tú puedes llegar a tener un equipal en casa. Bueno, resulta que los equipales se inventan en Zacualco de Torres, y es muy interesante porque todo el material surge del municipio, desde el cuero hasta la madera, hasta las tintas. Y en la investigación se trata entonces de que tú te des cuenta cómo se hace un equipal, por qué se hace ahí y qué pasa con la economía de las personas que viven en Zacualco. Los equipales se van a todos lados del mundo. De hecho, Zacualco es conocido a nivel mundial como el productor del equipal. No hay otro lugar donde se haga, y sobre todo que son economías pequeñas, locales, es decir, del municipio. Las familias que viven ahí son las que de generación en generación han ido creando o diseñando este saber hacer.
Hoy en día Zacualco de Torres está muy motivado para que se siga viendo y se catalogue como uno de los municipios más importantes, no nada más del país, sino del mundo, por el saber hacer, y quieren entrar a una categoría muy importante para las economías de nuestro país, que es la denominación de origen, dársela al equipal. Esto les va a traer muchísima representación a nivel mundial. Están pensando en volverse un pueblo mágico también, es un pueblito pequeño, pero la gente es muy agradecida por todo lo que nosotros pudiéramos llegar a hacer por su municipio, pero sobre todo por respetar sus tradiciones, su cultura y su saber hacer. Entonces, la indicación prácticamente es que de manera individual desarrolles un ensayo de al menos 5 cuartillas, primero donde describas las condiciones físicas de Zacualco, dónde está, cuál es su clima, cuál es su relieve, si tiene algún río, algún lago, etc. Después sus condiciones naturales, qué tipo de flora hay, qué tipo de fauna, etc. Y al final las condiciones económicas, cómo es su economía, a qué se dedica la gente, cuántas personas viven ahí, qué hacen, cuánto se dedican a los equipales, cuántas fábricas hay, a dónde los mandan, cuánto cuestan, etc. Digamos que vas a hacer una investigación total de un municipio, si te fijas, desde las cuestiones físicas hasta las cuestiones naturales y las cuestiones económicas. Después vas a tratar de describir específicamente cómo es el proceso de un equipal, de dónde viene el material, cómo se realiza, si se quema, si no se quema, si se transforma, si es una cuestión completamente natural, porque el objetivo es que te des cuenta, que entiendas perfectamente a qué se llama su ecodesarrollo, y si llegas a la conclusión de que Zacualco lo lleva a cabo. Lo más importante de esta actividad, al final de cuentas, siempre es la reflexión de ustedes, porque la investigación ahí está, todo lo vas a sacar de internet. Acuérdate, por favor, de citar las fuentes de donde sacas tu información. Pero la parte más importante, te comento, es cuando tú concluyes o haces tu propio análisis. En el punto último dice, para terminar tu actividad, deberás escribir una conclusión donde puedas plantear tu opinión sobre la fabricación de equipales y generes una perspectiva a futuro. Esto es muy importante, es decir, ¿qué pasaría si las personas dejamos de consumir lo local? ¿Sí? ¿Qué pasaría si nosotros dejamos de consumir lo que venden las personas que están en el tianguis? ¿Qué pasaría si nosotros dejamos de consumir las artesanías? Estos jabones artesanales que hace nuestra vecina o incluso nuestra mamá o nuestra tía. ¿Qué puede ocurrir? Y esto es como una visión global. ¿Qué le puede ocurrir a un pueblo o un municipio como Zacualco de Torres, donde solo se mantienen de esta parte económica? Y hoy creo que a todos nos queda muy claro, porque creo que ustedes son jóvenes muy críticos y muy analíticos y se están dando cuenta de la realidad, no nada más de nuestro país, sino del mundo entero. Estamos, digámoslo así, como en pausa o probablemente también terminando una etapa económica que a algunos nos afecta más que a otros. Y en esta etapa económica o esta pausa económica pareciera que todo se va a volver a configurar y probablemente sea lo mejor que nos pueda pasar. Pero esta nueva configuración hoy a nosotros o a algunas personas en nuestro estado, incluso en nuestra colonia, pues les está obligando a dejar de producir sus propios productos para venta o para incluso alimento. Muchos de nosotros vivimos en colonias populares o en barrios. Tenemos un tianguis, tenemos una verdulería, una frutería, conocemos a un carpintero, a un herrero, a un artesano, a un artista, qué sé yo. ¿Te has puesto a pensar hoy, por ejemplo, cómo le están pasando esas personas que trabajan